En el punto donde el Mediterráneo se estrecha hasta casi tocar el Atlántico, hay dos ciudades españolas que no están en Europa, sino en el continente africano, Ceuta y Melilla. Quien controla las dos orillas de este paso de apenas 14 kilómetros controla, de facto, el tráfico entre el Mediterráneo y el Atlántico, una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Son la única frontera terrestre entre la Unión Europea y África, y desde hace más de 500 años, Marruecos las reclama como propias. Para entender por qué, hay que remontarse a un momento en el que ni España ni Marruecos existían tal como los conocemos hoy. Mucho antes de musulmanes o cristianos, fenicios y cartagineses ya habían fundado puertos comerciales en este mismo tramo de costa, junto a lo que los antiguos llamaban las columnas de Hércules. Los romanos convirtieron Ceuta en la ciudad de Septem, llamada así por sus 7 colinas, y a Melilla en el pequeño puerto de Rusadir. Ambas pasarían después por manos vándalas, bizantinas y visigodas. En el año 711, un ejército bereber y árabe cruzó el estrecho precisamente desde esta costa para conquistar la España visigoda, el mismo camino que, 700 años más tarde, recorrería Portugal en sentido contrario. Tras la caída del Califato de Córdoba, la región pasó por manos de sucesivas dinastías musulmanas, idrisíes, almorávides, almohades, hasta que, en el siglo XIII, el poder recayó en los benimerines de Fez. Antes de 1415, Ceuta era un puerto de comercio controlado por ese sultanato benimerín, uno de los puntos donde llegaban las caravanas de oro y esclavos procedentes del interior de África. En Portugal, el rey Juan I quería además que sus hijos se ganaran el título de caballeros en una campaña real, no en un simple torneo, y sus consejeros propusieron un objetivo muy concreto, la rica Ceuta. Ese año, el rey partió al frente de la expedición junto a sus hijos, entre ellos el infante Enrique, que pasaría a la historia como Enrique el Navegante. Ceuta cayó en un solo día, el 21 de agosto de 1415. Fue la primera posesión colonial europea en suelo africano, y el punto de partida de los viajes portugueses que abrirían la era de los descubrimientos. Durante más de un siglo, Ceuta fue portuguesa, y se convirtió en la base desde la que Portugal proyectaba su presencia en el norte de África. Melilla tuvo un origen distinto y algo más tardío. En 1492, la toma de Granada había puesto fin a casi 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica, en un proceso que los cristianos ibéricos llamarían más tarde la Reconquista. Los reyes católicos quisieron prolongar ese impulso al otro lado del estrecho, y también frenar la piratería berberisca que asolaba las costas andaluzas. Así que en 1497 el duque de Medina Sidonia envió tropas al mando de Pedro de Estopiñán. Encontraron la ciudad prácticamente abandonada, con sus defensas en ruinas, y la ocuparon sin apenas resistencia el 17 de septiembre de ese año. Durante el siglo XVI, el Imperio Otomano se expandió por el norte de África de la mano de comandantes corsarios como los hermanos Barbarroja, que tomaron Argel y Túnez para el sultán en Estambul. El Mediterráneo occidental se convirtió en la frontera entre dos imperios, y España y Portugal levantaron toda una cadena de plazas fuertes en la costa norteafricana, Orán, el Peñón de Vélez, La Mamora, además de Ceuta y Melilla. Eran los llamados presidios, guarniciones aisladas, abastecidas por mar, pensadas para frenar los ataques de los corsarios berberiscos y contener el avance otomano. El propio Miguel de Cervantes fue capturado por corsarios berberiscos frente a estas costas en 1575 y pasó 5 años cautivo en Argel, antes de convertirse en el autor de El Quijote, una muestra de lo peligrosas que eran entonces estas aguas. Ceuta y Melilla no eran, por tanto, un caso aislado. Eran dos piezas de un sistema defensivo que España y Portugal mantuvieron durante generaciones, a un coste enorme en vidas, dinero y recursos que en algunos años llegó a consumir buena parte del presupuesto de la corona. Y esas dos piezas concretas fueron, con diferencia, las que más ataques tuvieron que resistir en los siglos siguientes, por parte de los sultanatos que se sucedieron en el poder, Bagtasíes, Saadíes y, más tarde, alawitas. El asedio más largo lo protagonizó el sultán alawita Muley Ismail, que entre 1694 y 1727 mantuvo un cerco sobre Ceuta con un ejército que incluía a su temida Guardia Negra de soldados esclavizados. Más de 3 décadas de asedio casi ininterrumpido, probablemente el sitio más largo de la historia militar moderna, y la ciudad resistió. El destino de Ceuta había cambiado ya una vez antes, en 1580, cuando el rey Felipe II heredó también la corona de Portugal y unió temporalmente los dos reinos.
Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta se negó a reconocer al nuevo rey portugués y decidió permanecer bajo la corona española. Esa decisión se formalizó en 1668, en el Tratado de Lisboa, por el que Portugal reconoció oficialmente la soberanía española sobre la ciudad. Melilla, mientras tanto, llevaba ya más de siglo y medio siendo española de forma ininterrumpida, resistiendo sus propios asedios frente a las cabilas del Rif. En diciembre de 1774, el sultán Mohamed Ben Abdalá, conocido como Mohamed III, lanzó uno de los asedios más serios contra Melilla, con artillería comprada a Gran Bretaña. La pequeña guarnición, mandada por el gobernador de origen irlandés Juan Serloque, resistió durante meses hasta que una flota de socorro obligó a levantar el sitio en marzo de 1775. Durante el siglo XIX, las tensiones fronterizas con el Sultanato de Marruecos se mantuvieron, hasta que en 1859 derivaron en una guerra abierta, conocida en España como la Guerra de África, celebrada entonces como una gran causa nacional. Tras las victorias españolas en los Castillejos, Tetuán y Guadras, bajo el mando del general O'Donnell, el Tratado de Paz de 1860 amplió el perímetro de Ceuta y Melilla y cedió a España el territorio de Ifni. La paz no duró demasiado. En 1893, un ataque de las cabilas del Rif contra unas obras de fortificación cerca de Melilla desató un nuevo conflicto. El gobernador de la plaza, el general Juan García y Margallo, murió al frente de una carga el 28 de octubre de 1893, en lo que pasó a conocerse como la Guerra de Margallo. A principios del siglo XX, las potencias europeas se repartían el continente africano, y en 1906 la Conferencia de Algeciras reconoció a España y Francia un papel especial sobre Marruecos, germen del protectorado que se formalizaría en 1912. En 1909, España amplió sus intereses mineros en torno a Melilla, y los enfrentamientos con las cabilas del Rif volvieron a estallar. El 27 de julio de ese año, una columna española fue emboscada en el Barranco del Lobo, cerca de Melilla. Más de 150 soldados murieron en unas pocas horas. La noticia provocó protestas en toda España, especialmente entre los reservistas movilizados, y derivó en los violentos disturbios conocidos como la Semana Trágica de Barcelona. El conflicto con el Rif no había hecho más que empezar. En 1921, España controlaba ya una amplia zona del norte de Marruecos como parte de su protectorado. El 22 de julio de ese año, el ejército del general Manuel Fernández Silvestre fue arrollado cerca de la localidad de Anuel por las fuerzas rifeñas de Abdelkrim. Entre 8.000 y 10.000 soldados españoles murieron en la retirada, entre ellos el propio Silvestre. Fue el mayor desastre militar de la España contemporánea. España perdió casi todo el terreno ganado desde 1909, y Abdelkrim proclamó la República del Rif, un estado independiente de facto en las montañas del norte de Marruecos. El desastre provocó una investigación parlamentaria, el llamado Expediente Picasso, que llegó a señalar responsabilidades hasta el propio rey Alfonso XIII, y alimentó la crisis política que llevaría al golpe de Primo de Rivera en 1923. La Guerra del Rif quedó marcada también por el uso de gas mostaza y otros agentes químicos por parte de las tropas españolas. Entre 1921 y 1927, uno de los primeros casos documentados de bombardeos químicos contra población civil. España tardó 4 años en revertir la situación militar. El 8 de septiembre de 1925, un gran desembarco conjunto hispano-francés en la bahía de Alhucemas, el primero de su tipo en la historia militar, cambió el curso de la guerra. Abdelkrim se rindió en 1926, y el protectorado español sobre el norte de Marruecos quedó restablecido, aunque Ceuta y Melilla, como siempre, permanecieron fuera de ese protectorado, eran territorio español de pleno derecho. Una década después, Melilla volvería a marcar la historia de España, esta vez desde dentro. El 17 de julio de 1936, el Ejército de África, estacionado en Melilla, se sublevó contra el gobierno de la Segunda República. Fue el primer golpe del alzamiento que desencadenó la Guerra Civil Española. En cuestión de horas, la sublevación se extendió a Ceuta y al resto del protectorado, antes de saltar a la península. La guerra que definiría el resto del siglo XX en España había empezado, literalmente, en suelo africano. El general Franco voló desde Canarias hasta Marruecos para tomar el mando, y en las semanas siguientes aviones alemanes e italianos trasladaron por aire al ejército de África hasta la península, uno de los primeros grandes puentes aéreos militares de la historia.
La dictadura que Franco impuso tras ganar la guerra se prolongaría casi 40 años, hasta su muerte en 1975, y con ella también el protectorado español sobre el norte de Marruecos. En 1956, Marruecos logró la independencia. El nuevo rey, Mohamed V, declaró que el territorio marroquí era un todo indivisible, y situó a Ceuta y Melilla dentro de sus fronteras históricas. Poco después, el político Ayala Alfasi difundió el mapa del llamado Gran Marruecos, una reivindicación que no solo incluía Ceuta y Melilla, sino también el Sáhara Occidental, Mauritania, partes de Argelia y Malí, e incluso las Islas Canarias. Entre 1957 y 1958, fuerzas irregulares marroquíes intentaron tomar por la fuerza otro territorio español en la zona, Ifni, en un conflicto breve conocido como la Guerra de Ifni. Finalmente, en 1969, España sí cedió Ifni a Marruecos, mediante un acuerdo firmado en enero y ejecutado en junio de ese año. Pero Ceuta y Melilla, con una presencia española varios siglos anterior a la existencia del propio Estado marroquí, no formaron parte de aquella cesión. En 1975, ya bajo el reinado de Hassan II, Marruecos organizó la Marcha Verde, una movilización masiva de civiles hacia el Sáhara Occidental, entonces colonia española, que aceleró la retirada de España de ese territorio, aunque no afectó directamente a Ceuta ni a Melilla. El 14 de marzo de 1995, ambas ciudades dieron un paso más dentro del Estado español, se constituyeron como ciudades autónomas, con gobierno propio dentro del marco de la Constitución de 1978. En Naciones Unidas, Ceuta y Melilla nunca han figurado en la lista de territorios pendientes de descolonización, a diferencia, por ejemplo, del Sáhara Occidental, un hecho que España señala como respaldo a su posición. Marruecos, por su parte, nunca ha aceptado ese marco legal, y considera ambas ciudades territorio marroquí ocupado, al margen de cómo las clasifique el derecho internacional. España sostiene que ambas ciudades llevan siglos siendo españolas, desde antes de que existiera el actual Reino de Marruecos con sus fronteras actuales, y que hoy son territorio de pleno derecho, con ciudadanos españoles y europeos. Marruecos sostiene que la cercanía geográfica y el origen colonial de ambos enclaves, más allá de su antigüedad, justifican su reclamación. En estos 600 años han caído sultanatos, imperios y dictaduras a ambos lados del estrecho. Ceuta y Melilla siguen ahí, exactamente en el mismo lugar. Más de 600 años después de aquella conquista portuguesa de 1415, y 529 después de la llegada española a Melilla, la pregunta de a quién pertenecen sigue sin una respuesta que ambos países compartan. Si te ha interesado esta historia, suscríbete. En este canal reconstruimos el origen de los grandes conflictos y catástrofes de la historia, siempre con datos contrastados.